El templo vacío. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Mateo 21:12. Leemos en el Santo Evangelio que nuestro Señor fue al templo y echó de allí a los que compraban y vendían, y a los otros que tenían comercio de palomas y cosas similares, les dijo: Quitad eso de ahí. ¿Por qué Jesús echó a los que compraban y vendían y a los que ofrecían palomas les ordenó que las quitaran de en medio? No dijo sino que quería tener el templo vacío, exactamente como si hubiera dicho: tengo derecho sobre ese templo, y quiero estar solo y dominar en su interior. ¿Qué ha querido decir? El templo en el que Dios quiere dominar según su voluntad es el alma del hombre, que ha formado y creado exactamente a su semejanza, según leemos que nuestro Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso es lo que ha hecho. Tan semejante a sí mismo ha hecho el alma del hombre, que ni en el reino de los cielos, ni entre todas las magníficas criaturas de la tierra que Dios ha creado de forma maravillosa, no hay ninguna que se le asemeje tanto como el alma del hombre. Esa es la razón por la que Dios quiere tener el templo vacío, para que allí dentro no haya nada que no sea Él. Por eso le agrada mucho ese templo, que le es tan semejante, y se encuentra tan bien en su interior cuando está solo. Ahora prestad atención. ¿Quiénes eran las gentes que allí compraban y vendían, y quiénes son todavía? Escuchadme bien. Aquí solo quiero predicar sobre la gente de bien. Esta vez, no obstante, voy a mostrar quiénes eran y todavía son los mercaderes que compraban y vendían, a quienes nuestro Señor echó a golpes y expulsó. Y esto lo sigue haciendo hoy con los que compran y venden en el templo. No quiere dejar ni uno solo dentro. Mirad, mercaderes son todos aquellos que se preservan de los pecados graves y a quienes les gustaría ser gente de bien y hacer buenas obras para agradar a Dios, como ayunar, velar, rezar y cosas por el estilo. Todo tipo de obras buenas, y las cumplen con el fin de que nuestro Señor les dé algo a cambio, o que Dios haga algo por ellos que sea de su agrado. Todos ellos son mercaderes. Esto hay que entenderlo en un sentido burdo, pues quieren lo uno para dar lo otro, y así comerciar con nuestro Señor. En este tipo de negocios se engañan, pues si ofrecieran todo lo que poseen y cumplieran con todo lo que pueden por amor de Dios, si lo dieran y lo hicieran absolutamente todo por su amor, en modo alguno estaría Dios obligado a darles nada, a no ser que quisiera hacerlo gratuitamente, pues lo son gracias a Dios, y lo que tienen, lo tienen por Dios y no por sí mismos. Por eso Dios no les debe absolutamente nada a causa de sus obras y ofrendas, a menos que quiera hacerlo en virtud de su gracia, pues aquellos nada dan de lo que es suyo, ni actúan por sí mismos, tal como el Cristo mismo dice: fuera de mí nada podéis hacer. La gente que quiere negociar así con nuestro Señor es muy torpe
y apenas conoce nada de la verdad, o bien poco. Por eso Dios los echó a golpes y expulsó del templo. La luz y las tinieblas no pueden permanecer juntas. Dios es la verdad y una luz en sí misma. Si, por tanto, Dios entra en ese templo, expulsa la ignorancia, que son las tinieblas, y se revela a sí mismo en luz y verdad. Una vez reconocida la verdad, no hay lugar para los mercaderes, pues la verdad no necesita ninguna mercancía. Dios no busca lo suyo, en todas sus obras está vacío y libre, y las cumple con verdadero amor. De forma muy parecida, actúa el hombre que está unido a Dios. También él está vacío y libre en todas sus obras, y sólo actúa para agradar a Dios, y no busca lo suyo, y Dios obra en él. Aún digo más, en la medida en que el hombre busca en todas sus obras algo de lo que Dios puede o quiere dar, en eso es igual a los mercaderes. Si quieres vaciarte absolutamente de toda mercancía, de forma que Dios te deje estar en el templo, todo lo que hagas en tus obras debes cumplirlo únicamente por el amor de Dios y mantenerte tan vacío de todo como vacía es la nada, que no está ni aquí ni allí. No tienes que pretender absolutamente nada. Si actúas así, tus obras serán espirituales y divinas. Los comerciantes serán expulsados del templo de una vez por todas, y Dios estará dentro solo, pues ese hombre ya no piensa más que en Dios. Mirad, es así como el templo está vacío de todos los mercaderes. Mirad, el hombre que no se ocupa de sí mismo, ni de nada que no sea Dios, o por honor de Dios, es verdaderamente libre, y en todas sus obras está vacío de cualquier mercancía, y no busca lo suyo, de la misma manera que Dios está vacío de todas sus obras, y es libre y tampoco busca lo suyo. También he explicado que nuestro Señor dijo a los que ofrecían palomas, quitad eso de ahí. No los echó ni increpó mucho, sino que les habló con bastante amabilidad. Quitad eso de ahí, como queriendo decir, eso no es precisamente malo, pero comporta impedimentos de cara a la verdad pura. Todos ellos son buena gente, que cumplen con sus obras únicamente por amor a Dios, y no buscan en ellas ningún beneficio, y, sin embargo, las hacen con apego a lo propio, al tiempo y a la cantidad, al antes y al después. En esas obras reside la dificultad de cara a la consecución de la verdad suprema. Deberían ser libres y vacíos, como libre y vacío es nuestro Señor Jesucristo, quien en todo tiempo, sin cesar y fuera del tiempo, se concibe de nuevo a sí mismo de su Padre Celestial, y en el mismo ahora y sin cesar, lleno de gratitud, nace de nuevo, perfecto, en la altura paterna, con igual dignidad. De la misma manera debería ser el hombre que quisiera concebir la verdad suprema y vivir en ella, sin un antes ni un después, y sin obstáculo por causa de las obras o las imágenes que haya podido llegar a entender.
debería estar vacío y libre, concibiendo de nuevo el don divino en aquel ahora y volviendo a darle nacimiento sin obstáculo en la misma luz, lleno de amor en nuestro Señor Jesucristo. De esta manera las palomas se habrían marchado, es decir, los obstáculos y el apego por causa de las obras, que de otro modo son buenas, y en las que el hombre no busca lo suyo. Por eso nuestro Señor habló con mucha bondad. Quitad eso de ahí, como queriendo decir, está bien, pero acarrea dificultades consigo. Cuando el templo se vacía de todos los impedimentos, es decir, de los atributos personales y de la ignorancia, entonces brilla espléndido, tan puro y claro por encima de todo y a través de las cosas que Dios ha creado, que nadie puede resplandecer tanto, sino el mismo Dios increado. En verdad, nadie es igual a ese templo, sino el Dios increado. Todo cuanto es inferior a los ángeles, en modo alguno se le iguala. Incluso los ángeles más excelsos se asemejan a ese templo del alma noble, solo hasta cierto punto, pero no totalmente. Su relativa semejanza con el alma se dice con respecto al conocimiento y al amor, pero se les ha puesto un límite, más allá del cual no pueden ir. El alma, por el contrario, puede ir más allá. Si el alma de un hombre que todavía vive en la temporalidad fuera igual al ángel más alto, libremente podría llegar mucho más alto que el ángel, a cada instante de nuevo y sin medida, es decir, sin modo, por encima del modo de los ángeles y de todo intelecto creado. Solo Dios es libre e increado e igual al alma, según la libertad y no según lo increado, pues ella ha sido creada. Cuando el alma alcanza la luz sin mezcla, entonces penetra en su no nada, tan lejos de su ser creado que no puede regresar de ninguna manera, por fuerza propia a su ser creado. Y Dios, a causa de su ser increado, sostiene su no nada y la contiene en su ser. El alma se ha arriesgado a ser anonadada y no puede, por sí misma, retornar a sí misma. Tan lejos se ha marchado antes de que Dios la haya sostenido. Esto debe ser necesariamente así. Por eso, como dije anteriormente, Jesús entró en el templo y echó a los que allí compraban y vendían, y a los otros dijo, quitad eso de ahí. Sí, mirad, ahora tomo la palabra. Jesús entró y se puso a decir, sacadlo afuera, y ellos lo hicieron. Mirad, allí no había nadie más que Jesús, y empezó a hablar en el templo. Mirad, eso lo debéis tomar por verdadero. Si alguien que no sea Jesús quiere hablar en el templo, es decir, en el alma, entonces Jesús calla, como si no estuviera en su casa, pues tiene invitados extraños con los que aquella habla. Para que Jesús hable en el alma, debe estar sola y callada, si quiere oír hablar a Jesús. Ah, entonces Él entra y empieza a hablar. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice lo que Él es. ¿Pero qué es Él? Él es un verbo del Padre. En ese mismo verbo, el Padre se habla a sí mismo. Dice toda la naturaleza divina y todo lo que Dios es, tal como Él lo conoce, y Él lo conoce tal como Él es,
y dado que Él es perfecto en su conocimiento y en su poder, también es perfecto en su decir. Al decir el Verbo, se dice a sí mismo y todas las cosas en otra persona, y le da al Verbo la naturaleza que Él mismo tiene, y en el mismo Verbo dice todos los espíritus dotados de intelecto, siendo semejantes a ese mismo Verbo según la imagen, en la medida en que ese Verbo permanece en el interior, y no siendo semejantes al Verbo, en la medida en que ilumina hacia el exterior, puesto que cada espíritu es para sí mismo, pero esos espíritus han adquirido la posibilidad de obtener por la gracia una semejanza con ese mismo Verbo. Y ese mismo Verbo, tal como es en sí mismo, el Padre lo ha dicho completamente, el Verbo y todo lo que está en el Verbo. Habiendo hablado el Padre de esta manera, ¿qué dirá pues Jesús en el alma? Como he dicho, el Padre dice el Verbo y dice en el Verbo y nada más, pero Jesús dice en el alma. La forma de su decir es que Él se revela a sí mismo, así como todo lo que el Padre ha dicho en Él, según el modo en que el Espíritu es capaz de recibirlo. Él revela la soberanía paterna en el Espíritu, con la misma fuerza inconmensurable. Cuando el Espíritu recibe dicha fuerza en el Hijo y por el Hijo, Él mismo se hace potente en cualquier evento, en todas las virtudes y en toda la pureza perfecta, con el fin de que ni amor, ni sufrimiento, ni nada que Dios haya creado en el tiempo pueda estorbar al hombre, sino que permanezca con poder en el interior, como en una fuerza divina frente a la cual todas las cosas son pequeñas e impotentes. Por otro lado, Jesús se revela en el alma con una sabiduría infinita, que es Él mismo, en cuya sabiduría el Padre se conoce a sí mismo con toda su soberanía paternal, así como conoce a ese mismo Verbo que es también la sabiduría misma y todo lo que se halla en su interior. El Padre lo conoce como unidad. Cuando esta sabiduría se une al alma, toda duda, todo error y oscuridad desaparecen de ella por completo, y el alma se instala en una luz clara y pura, que es Dios mismo, como dice el profeta. Señor, en tu luz se conocerá la luz. Allí Dios es conocido con Dios en el alma. Así, con esa sabiduría, ella se conoce a sí misma y todas las cosas, y esa misma sabiduría, ella la conoce con Dios mismo, y es con esa misma sabiduría con lo que ella conoce la soberanía paternal en la fecundidad de su potencia generadora y la eseidad esencial en su unidad simple y sin diferencia. Jesús se revela también con una dulzura y una plenitud sin medida, que brotan de la fuerza del Espíritu Santo y desbordan y fluyen con una plenitud y una dulzura ricas y superabundantes en todos los corazones capaces de recibirlas. Cuando Jesús se revela con esa plenitud y esa dulzura y se une al alma, entonces el alma fluye con esa riqueza y esa dulzura en sí misma y fuera de sí misma, y por encima de sí misma, y por encima de todas las cosas con el concurso de la gracia, con poder y sin mediación, y retorna a su primer origen. Desde entonces el hombre exterior obedece al hombre interior hasta su muerte,
y queda por siempre en paz al servicio de Dios. Que Dios nos ayude para que Jesús también pueda acudir a nosotros y rechazar y alejar todo obstáculo y hacernos uno, así como Él es uno, un solo Dios, con el Padre y el Espíritu Santo, con el fin de que nos hagamos y permanezcamos eternamente uno con Él. Amén.